Muy bien, entonces el tema que ahora nos toca abordar es administración de fármacos. Vamos a ir observando en el transcurso de esta conferencia que la administración de fármacos pues juega un papel vital para el medicamento en lograr justamente el beneficio por el cual se utilizó. Vamos a ir observando, por ejemplo, que existen vías como la vía oral, como la vía parenteral, que cada una de ellas tiene pues una razón de ser, ¿sí? Por ejemplo, a nivel intrahospitalario, básicamente en condiciones que ameritan un fármaco que logre un inicio de efecto sumamente rápido, lógicamente que la vía parenteral logra pues una ventaja frente a la vía oral. Y de esas vías parenterales, la vía endovenosa que va directamente a sangre es la que lógicamente enmarca tener un inicio de acción mucho más rápido que las demás vías parenterales. Entonces, como vamos a ir observando, cada vía de administración tiene una peculiaridad. Por ejemplo, si tengo un colirio y lo utilizo directamente, en este caso, a nivel ocular, lógicamente, el fármaco, le denominamos vía tópica, está lógicamente actuando bajo la necesidad del problema que, que se volvió necesario. Si hay un glaucoma, desde luego, utilizará un fármaco directamente vía oftálmica por esta vía ocular y desde luego pues generaremos el beneficio para ese problema de glaucoma o en este caso, una hipertensión ocular, ¿no? Está aumentada la presión ocular. Es así como podríamos ir observando la administración de los fármacos. Otra, por ejemplo, es la crema, ¿no? Una cremita que se pueda administrar directamente de repente en una zona que amerite, ¿sí? Puede ser, a ver, me pongo a pensar, de repente es un antimicótico como es el clotrimazol, deben haber escuchado, se utiliza en la zona exactamente donde esté el honguito. Se utiliza el clotrimazol y de esta manera el clotrimazol, como es un fármaco antimicótico, bajo la vía tópica, actuará directamente en la zona a la cual se le administró. O de repente, tengo la lidocaína y la utilizo directamente en el pabellón de la oreja, ahora que viene pues diríamos, vía tópica, ¿sí? Como gel, la lidocaína, se le utiliza, ¿correcto? Y de esta manera genera una insensibilidad al dolor, ¿sí? Y se pueden, bueno, para el uso que a veces dista mucho, mucho de utilizar aretes, en el caso ya sea de los varones, ¿no? Se puede utilizar, o en los niñitos pequeñitas, las niñitas, se puede utilizar en este caso, pues, los aretes. Entonces, podemos observar una gama de aplicaciones cuando, pues, entendemos la administración, cómo es que se está dando de los fármacos. Vamos a ir poco a poco, pues, comentando al respecto. Entonces, para poder obtener una píldora dorada, en la cual, pues, se conjugue lo bueno y lo malo y, lógicamente, pues, tenga todo lo necesario para poder justificar el uso de un medicamento, es necesario observar algunos detalles. Por ejemplo, estamos observando un paciente aquí dice, ay, tengo escalofrío y me duele todo. Probablemente pues este paciente esté pasando por un problema gripal, ¿no? Probablemente. Entonces, bajo esas condiciones, lógicamente, es importante empezar. ¿Qué cosa? El trabajo del médico empezaría en hacer un buen diagnóstico para poder justificar el fármaco que vendría lógicamente a corregir, a generar pues un efecto terapéutico sobre este problema de salud, que en este caso se empezaría con el diagnóstico. Por ejemplo, si ya tengo el diagnóstico en este caso y el médico observó que hay un problema de fondo, que en este caso es la fiebre, lo primero que se da para todo problema de salud, sabiendo la magnitud, la intensidad del problema, es empezar por medios físicos. ¿Han visto en que en hospitales, cuando los pequeños tienen fiebre, se les lleva y lo primero son
los medios físicos. Lógicamente, asegurándonos cuál es el contexto de la fiebre, ¿no? Si es una fiebre por virus, es lógicamente medios físicos. Ahora, desde luego también hay medios farmacológicos. En este caso, tenemos a uno de ellos que, diríamos, ya lo hemos estado comentando, el caso del paracetamol. El paracetamol lo que hace es, fíjense, disminuir la síntesis de prostaglandina, como lo habíamos ya comentado. ¿Y cómo lo hace? Inhibiendo una enzima llamada ciclooxigenasa. ¿Y qué tiene que hacer? Para poder llegar a la ciclooxigenasa, tiene que atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, al atravesar la barrera hematoencefálica, llega a nivel cerebral y es ahí, al inhibir la ciclooxigenasa, las prostaglandinas comienzan a disminuir. De esa manera el paciente tiene una sudoración, ¿correcto? Y de esa manera va menguando la temperatura corporal. Entonces, se menciona pues que su mecanismo de acción está ligada a la disminución o al bloqueo de prostaglandinas. ¿Cuánto es la dosis? En un adulto estamos hablando de 500 miligramos cada 6 horas. Pero hay que tener en cuenta algo, que si sé que la vía de administración es 500 miligramos cada 6 horas, dependiendo de, en este caso, de la fiebre, en este caso, ¿no? No más de 5 días. El problema crucial que tiene el paracetamol es la hepatotoxicidad. Genera hepatotoxicidad. Hay que tener muy en cuenta ese detalle, porque lamentablemente como el paracetamol no requiere receta médica, la gente normalmente se automedica el paracetamol y muchas veces pues no tiene en cuenta este tipo de reacción adversa, como vuelvo a repetir, es la hepatotoxicidad. Miramos aquí en esta diapositiva, es una representación esquemática de todo el proceso que tiene un fármaco en el cuerpo. Fíjense, si estamos hablando de la vía oral, ¿sí? Puede ser un comprimido, un jarabe, una píldora, se ingiere el medicamento, el fármaco pasa por el estómago, en el intestino, va a experimentar, ¿qué cosa? Una absorción, ¿correcto? Hay absorción, se absorbe, llega a la sangre, ¿correcto? Pero es importante darle una mención, que el fármaco tiene que llegar a nivel de hígado para generar una biotransformación, ¿correcto? Entonces, esa biotransformación va a permitir al medicamento dos cosas. Circular como metabolitos. Estos metabolitos pueden ser metabolitos activos o simplemente metabolitos que no tienen actividad. Eso va a depender muchísimo del fármaco, cómo es que es su forma inicial, ¿sí? Eso va a depender muchísimo. Entonces, una vez que estos metabolitos actúan, recuerden siempre que el fármaco en la sangre, la parte libre, ojo, la parte libre es aquella que va a llegar al sitio en donde yo lo necesito. ¿Me dejo entender? El fármaco en parte libre. ¿Qué quiere decir la parte libre? Fíjense, en la sangre el fármaco está bajo dos situaciones. Puede estar unido a las proteínas plasmáticas o puede estar en estado libre. Repito, puede estar unido a la proteína plasmática o puede estar libre. La parte libre es la parte que permite llegar a la biofase. Biofase es el sitio en donde tiene que llegar el fármaco. Por ejemplo, en el caso del paracetamol, yo necesito que llegue ¿a dónde? Atraviese barrera hematoencefálica y llegue a bloquear a nivel cerebral a la ciclooxigenasa. Y de esa manera, pues, repercutir en su acción como antipirético. Cada uno de los fármacos tiene un detalle muy especial al momento de llegar a su biofase, al sitio donde tiene que llegar. Algunos otros autores le llaman sitio blanco, otros le llaman target, donde tiene que llegar. Ojo, la parte libre es la que llega o debiese llegar a ese sitio. Muy bien, pero el fármaco, como les comentaba, el hígado es
un centro de biotransformación, porque los metabolitos, ese papel metabólico que tiene el hígado va a permitir a que el fármaco pues pueda generar cada vez más, diríamos, la capacidad de volverse polar. Recuerden esto. El hígado, como centro biotransformador, permite que el fármaco al llegar al hígado aumente su polaridad. ¿Eso qué significa? Siendo más polar, va a llegar al riñón, ojo, miren, acá lo veo al riñón, y en el riñón va a permitir su excreción. Un fármaco necesita, luego de cumplir su efecto, ¿se acuerdan? La parte libre que llegaba al sitio de acción, a su biofase, a su target, se va a metabolizar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se vuelva más polar. Al ser más polar, va a llegar a nivel renal y de esa manera va a poder facilitar su excreción. Entonces estamos hablando de que absorción, distribución, metabolismo y su excreción. Todos los fármacos, ojo, siguen esa situación. Y vamos a ir observando algunas situaciones. Por ejemplo, el inyectable, dependiendo si es una vía subcutánea, intramuscular, básicamente, o la vía endovenosa, ¿sí? Si es vía subcutánea o vía intramuscular, va a tener absorción y luego se da la distribución, luego su metabolismo y excreción. Recuerden, la vía endovenosa es la única vía de administración que no tiene absorción. Y me pregunto, ¿por qué? Porque la vía endovenosa, pues, va directamente a sangre. Y al ir directamente a sangre, ya no experimenta absorción. Recuerden eso. Pero sí, lógicamente, tiene su distribución, tiene metabolismo y excreción. ¿Sí? Entonces, si estamos observando el papel del hígado en convertirlo cada vez más polar a las moléculas para llegar al riñón y ser excretables, la pregunta sería, ¿todos los fármacos llegan al hígado? Hay algunas excepciones. Hay fármacos, por ejemplo, los aminoglucósidos, se utilizan, por ejemplo, deben haber escuchado la gentamicina, la amicacina. Estos fármacos que se utilizan para infecciones de tracto urinario normalmente son muy polares. Y al ser polares, ojo, ya no van a necesitar del hígado. Van, hacen su trabajo, se distribuyen, van a la biofase a donde tienen que llegar, pero directamente, ojo, luego se van a excretar, luego llegan a nivel renal. Muy bien, entonces absorción, distribución y eliminación, ¿sí? Le llaman ADME, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Muy bien, entonces aquí estamos observando el papel de la farmacocinética, ¿no? Se administra, en este caso estamos hablando de la vía oral, llega al intestino, se absorbe. Fíjense, la parte libre, ojo, ya estamos hablando de la distribución. En la distribución está como parte libre y parte ligada, en este caso fármaco ligado a proteínas plasmáticas. Ya dijimos, la parte libre es la que llega al sitio blanco, es la que llega al target, es la que llega a la biofase, ¿correcto? Pero el fármaco también se biotransforma, hay metabolismo, hay excreción finalmente. Y puede darse por la orina, como dice aquí, pero recuerden que la excreción también puede ser por las heces, vía biliar. Entonces, la absorción, distribución, metabolismo y excreción de un fármaco requiere, ojo, que el fármaco pues pueda pasar por diferentes membranas. Por eso es que en todo fármaco hay un requerimiento importante. Que sea, ojo, ¿y se acuerdan que decíamos que era polar? Sí. La polaridad es importante en un fármaco, pero también necesitamos que tenga una parte no polar. La parte polar le llamamos hidrofílica. Repito, la parte polar se le denomina también hidrofílica. Y la parte no polar se le denomina lipofílica.
el fármaco requiere de ambas partes. Si es solo polar, no me ayuda. Si es solo no polar, tampoco me ayuda. Tiene que tener ambas cosas para que el fármaco pueda, ¿qué cosa? Facilitar su, ¿qué cosa? Su penetración a través de membranas celulares, fíjense, que pueda atravesar los cilios del epitelio del intestino, ¿sí? Que pueda, ¿qué cosa? Fíjense, interactuar, estamos hablando de diferentes sitios a nivel pulmonar, a nivel, ¿qué cosa? Ya hablamos de las microvellosidades, que actúa a nivel estomacal, es decir, todo el organismo está lógicamente hecho de membranas celulares. Y estas membranas celulares, lógicamente, tienen sitios diana en donde, dependiendo del medicamento, va a tener que llegar. Entonces, los fármacos, hay algunos factores que influyen en la absorción. Fíjense, en primer lugar, están las características físico-químicas del fármaco. ¿Qué significa esta palabra? Físico-química. Eso quiere decir, si un fármaco, vuelvo a observar, fíjense, voy a mirar esto, polar y no polar. Lo polar era lo hidrofílico y lo no polar era lo lipofílico. Le llaman también hidrosoluble o liposoluble, también es lo mismo. Si un fármaco tiene cada vez más liposolubilidad o parte no polar, es un fármaco que se puede atravesar fácilmente cualquier tipo de membrana. Por ejemplo, el diazepam, el alprazolam, son fármacos que llegan directamente y van al sistema nervioso central. Son benzodiazepinas, así se les llama al grupo farmacológico, y lo que hacen es ser drogas que sirven, son fármacos que sirven netamente ¿para qué? Para poder inducir el sueño, ¿sí? Se utilizan en el insomnio, se utilizan en problemas de ansiedad, también son ansiolíticos, son relajantes musculares. Pero que ha hecho la industria farmacéutica ha aumentado mucho más la liposolubilidad, es decir, parte no polar. Ya, eso es importante que lo sepan. También un fármaco requiere que su peso molecular no sea muy alto. Si es muy alto, no va a cumplir su función, ¿sí? Y desde luego, pues, el grado de ionización. El grado de ionización, ojo, si un fármaco es un ácido débil o es una base débil, va a depender si se puede absorber a nivel de estómago. ¿Se acuerdan el pH del estómago? Estamos hablando de un pH ácido, en donde el ácido débil va a tener un grado, diríamos, es un ambiente adecuado para él, para que se pueda absorber, mientras que las bases débiles se encuentran, desde luego, un mejor ambiente, un mejor escenario a nivel de intestino, porque ahí, ¿qué cosa? Hay un escenario con un pH alcalino. ¿Qué otras características tenemos? La preparación farmacéutica, en este caso, la velocidad en que se disgrega o se disuelve el medicamento. Para esto, lógicamente, observo si viene en solución, en polvo, en cápsulas o en comprimidos. Y de esto, lógicamente, va a estar determinado el tamaño de la partícula, la presencia o no de excipientes, principalmente. Desde luego que las características también, otro de los factores, está centrado en el lugar de absorción, ¿sí? Por ejemplo, el sitio de contacto y área de la superficie, ¿sí? Va a estar ligado básicamente, pues, a que el fármaco, bajo la vía de administración, me permita o no tener una buena absorción. Por ejemplo, cuando tenemos un problema, diríamos, de dolor de muela, producto de una caries, el odontólogo observa el momento indicado para extraer, es decir, la exodoncia que se le denomina, el momento apropiado. ¿Y por qué? Porque cuando está con la inflamación, si se utiliza la lidocaína, no va, ellos se le menciona, no coge la anestesia local. Entonces, es necesario primero reducir la inflamación para luego recién extraer la muela. Es importante entonces ese tipo de criterio. Desde luego que la vía oral también es importante, ¿no? Hay fármacos que requieren tomarlo junto a las comidas.
¿Por qué? Porque eso ayuda a la absorción. Hay fármacos que se toman después de las comidas. Hay fármacos que se administran antes de las comidas. Eso es muy importante. Poco a poco vamos a ir observando cuál que caracteriza justamente este tipo de factores. Otra situación que tiene que ver mucho con la absorción de los pacientes, en este caso la absorción de los fármacos, es el paciente propiamente dicho. Por ejemplo, la presencia de alimentos que ya comentábamos, es el embarazo, desde luego, sí. No, ahí sí tenemos que tener un cuidado muy especial en las pacientes gestantes. Una paciente gestante no puede consumir cualquier tipo de medicamento. Tiene que, sobre todo, tener la seguridad de que no le va a generar ningún daño al, al feto. Eso es importantísimo. Y entre el primer, segundo y tercer trimestre del embarazo, lógicamente, hay categorías de fármacos que son seguros o inseguros. Eso va a depender mucho del medicamento. Entonces, influye el embarazo. Y la edad, desde luego, ¿no? Entre niños y ancianos, la absorción también es totalmente diferente. Hay también situaciones patológicas ligadas a los pacientes. Por ejemplo, en el vómito y la diarrea, se menciona, la vía intramuscular, los factores más importantes que alteran el proceso de absorción son la alteración del flujo sanguíneo. Fíjense, en el vómito y la diarrea, lógicamente por ejemplo, en el vómito la absorción ya no, en este caso la vía oral ya no tiene una consideración adecuada. Lo mismo que en la diarrea, la vía oral no va a surgir mucho efecto. Entonces, amerita un cambio, en este caso de forma farmacéutica. Del mismo modo, pues en el estado de shock y en la insuficiencia cardíaca, la vía intramuscular, lógicamente, no va a tener una precisión adecuada en su administración. Buscaremos una vía de administración mucho más rápida como es la vía endovenosa. Hay algunos factores iatrogénicos. Ese término me gustaría que a través de un diccionario médico ustedes puedan revisar qué cosa es la palabra iatrogénico. Dejo esa tareita para que ustedes puedan indagar. Entonces, dentro de los factores que influyen en la absorción y los iatrogénicos están las interacciones farmacéuticas. Es decir, estamos hablando de que un paciente puede estar polimedicado, es decir, tomar varios fármacos. Entre ellos puede existir algún tipo de interacción. Eso, desde luego, puede generar que uno de ellos aumente o disminuya su efecto farmacológico. Y es muy importante, ¿correcto? Por ejemplo, cuando se administran dos preparados en un vía intramuscular, el caso de la dexametasona y el caso del diclofenaco, ¿existirá alguna repercusión en la interacción que probablemente pues haya entre estos dos medicamentos administrados se carga en una misma jeringa los dos medicamentos? ¿Existirá en este caso complicaciones que demandan en su eficacia? Puntos suspensivos. Abordaremos el tema cuando toquemos interacciones, pero me gustaría que vayan observando si existe o no una interacción de esa naturaleza. Se juntan dos ampollas en una misma jeringa y se administra por la vía intramuscular. Habrá puntos suspensivos. Y también interacciones indirectas al modificar el pH del medio, en este caso, o alterar la motilidad intestinal o el flujo sanguíneo. Se pueden también generar algunas de estas interacciones indirectas. Por ejemplo, en el caso del bicarbonato de sodio, cuando se administra con adrenalina. Fíjense, el bicarbonato de sodio es un medio alcalino. Si se le administra con adrenalina, lo que va a generar es que va a inactivar a la molécula de adrenalina. Que ustedes saben que este fármaco, la adrenalina, normalmente se utiliza en pacientes que la presión arterial la tienen por debajo de lo normal. Entonces, la adrenalina como fármaco hipertensor regula la presión arterial. Entonces, el medio alcalino lo que hace es inactivar a la molécula. No se puede administrar en medio alcalino. Por ende, hacemos un resumen rápido
que entre las vías de administración tenemos la vía oral, tenemos también la vía rectal, tenemos la intravenosa, la intramuscular, la inhalatoria, entre otras. Y cada una de ellas pues tiene, como habíamos comentado, absorción. ¿Cuál era la única que iba directamente a la sangre? La vía intravenosa, que va directamente a la sangre, es decir, al plasma. ¿Cuál era la porción que llega directamente al sitio en donde tiene que actuar? Era la parte libre. ¿Dónde se metabolizan normalmente y con mayor frecuencia los fármacos? En el hígado. ¿Dónde se excretan, dónde se eliminan los fármacos? En el riñón. En el hígado, ¿hacia qué componente se biotransforma? ¿Polar o no polar? En el hígado hay mayor biotransformación a componentes polares. Son más excretables. ¿Qué dije que era polar? Hidrosoluble o más hidrofílico. Y con ese contexto llega a nivel renal para ser fácilmente excretado. Entonces, la vía de administración tenemos dos. Las vías mediatas, le llaman también indirecta, y las vías inmediatas o directas. Fíjense, miren rapidito allí, miren las vías mediatas, enteral, inhalatoria y tópica. Y observen la inmediata, endovenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, entre otras. ¿Cuál es la diferencia? En que las vías mediatas no efractan tejido, no rompen tejido, mientras que las vías inmediatas, lógicamente, sí efractan, sí hay ruptura de tejido. Dentro de las vías mediatas tenemos a la enteral, la oral, ojo, fíjense, casi hay una gama de medicamentos que vienen vía oral, en diferentes formas farmacéuticas. Fíjense, la vía sublingual. El nifedipino, por ejemplo, se puede administrar vía sublingual y diríamos, nos ayuda muchísimo porque el tiempo de actuar es sumamente rápido, la vía sublingual. ¿Por qué? Porque es una vía muy vascularizada. También tenemos a la vía rectal. Acá hay muchos supositorios, correcto, que se utilizan muchas veces hasta como laxantes. Tenemos la vía inhalatoria, ¿no? ¿Recuerdan ustedes al uso de este inhalador, en este caso que contiene salbutamol, que se utiliza para el asma? Se utiliza muchísimo, ¿sí? La vía tópica, la vía cutánea, ¿sí? Muchas cremas que tienen este tipo de contexto. La vía conjuntival, ¿sí? Los famosos gotas oftálmicas, ¿sí? Básicamente. La vía endovenosa, la vía intramuscular, subcutánea, intradérmica, entre otras. Observamos entonces que la vía oral, fíjense, es una vía que lógicamente tiene algunas cosas. Lo bueno, ventajas y tiene sus desventajas. Es fácil, es segura, es cómoda su administración, es económica, fíjense. Y sobre todo, en una sobredosificación se puede retirar el fármaco. Pero fíjense, ¿qué desventajas? Su efecto es lento, a veces puede provocar náuseas los fármacos cuando son muy irritantes. La presencia de alimentos, como ya les dije, puede modificar o no la absorción. Se dice que experimentan fenómenos de primer paso, es decir, llegan al hígado. Fíjense, llegan al hígado y ahí es donde se minimiza un tanto su parte, diríamos, su parte libre, el porcentaje o la biodisponibilidad, así se le denomina también, el porcentaje que va a llegar a sangre se va a minimizar. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno de primer paso. Y los factores fisiológicos o patológicos también influyen. Y desde luego la pérdida de conciencia, que tampoco en este caso es una desventaja, no se puede administrar por esa vía. Ya les comentaba la vía sublingual. Fíjense, acá está justamente el nifedipino. Es rápido, una absorción rápida, fácil. Elude, no experimenta fenómeno de primer paso. ¿Sí? Por eso es que en este caso pues se garantiza una administración, ¿sí? Bastante efectiva. Es una zona muy vascularizada.
En el caso de la vía rectal, ojo, también tiene sus ventajas y desventajas, pero hay que observar que la absorción es de forma irregular. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Se utiliza, ojo, en pacientes inconscientes, es importante. Elude también el fenómeno, bueno, parcialmente, mucha bibliografía hace este comentario, parcialmente el fenómeno de primer paso, y tampoco, lógicamente, no son destruidos por enzimas digestivas. Desventaja: hay irritación de mucosa, incomodidad en la administración, irregularidad de absorción, ¿sí? En este caso, por ejemplo, muchos enemas, muchos laxantes se utilizan en pacientes gestantes en las cuales están en el último trimestre del embarazo y lógicamente se requiere pues facilitar un adecuado peristaltismo para evitar pues lógicamente que en el embarazo en el cual natural pues pueda evitar pues generar una manera de contacto fecal con el pequeño, ¿no? Entonces se suele administrar pues un laxante, un enema propiamente dicho. Luego tenemos la vía inhalatoria. Fíjense, esta es una acción rápida, pero en el caso del salbutamol y los corticoides, como les comenté, se utilizan, son fármacos garantizados para el asma. Hay que tener en cuenta, ojo, algunas propiedades, por ejemplo, que esta velocidad puede depender de la concentración del aire que uno inspira, la frecuencia respiratoria, la perfusión pulmonar, la solubilidad en la sangre. Entonces hay situaciones importantes también que comentar. Por ejemplo, en el caso de los corticoides, cuando se utilizan los PAF vía inhalatoria, es importante que el paciente, luego de habérsele administrado la vía inhalatoria por los PAF, haga un enjuague bucal con agua. ¿Para qué? Para poder liberar todo el contenido que muchas veces el fármaco se suele quedar en cavidad oral. ¿Y esto por qué? Porque el caso de los corticoides, como son fármacos que pueden generar inmunosupresión, puede devenir pues en problema de candidiasis básicamente. Entonces aquí tenemos la vía inhalatoria ya comentada, ¿no? Que lógicamente el fármaco está dado en microgramos cuando se utiliza. Son las partículas muy pequeñitas, por eso de allí su efectividad bastante importante. La vía tópica, estamos hablando de ungüentos, pomadas, cremas. Observen lo siguiente, su absorción es deficiente, fíjense, presenta, hay que observar esto, un epitelio poliestratificado de células cornificadas con función protectora. Y esto es lógicamente lo que hace pues que el fármaco no tenga una absorción completa, ¿sí? Hay, lógicamente, sí, situaciones en las cuales puede llegar a sangre, ¿no? La vía tópica, luego de administración cutánea, pero, como lo voy a repetir, este epitelio estratificado, células cornificadas, es una función protectora. Por eso es que solamente actúan al nivel en donde hemos administrado el ungüento, la pomada o la crema, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado, por ejemplo, en quemaduras, básicamente, hay que saber, pues, administrar una cantidad apropiada del mismo, ¿sí? Y una piel hidratada es más permeable que la seca. Eso es desde luego, ¿no? La vía tópica, aquí tenemos fármacos que se suelen utilizar muchísimo, ¿sí? Entonces, pero hay que tener muy en cuenta que esta vía tópica, al momento de utilizar el fármaco, lógicamente no debe ser irritante. Para esto, que la vía tópica debe garantizar pues una adecuada isotonización. Esa es la palabra. Isotonización. Me van a buscar, por favor, qué significa la palabra isotonización. Se utiliza entonces la isotonización, me permite que no genere irritación a nivel ocular el medicamento, ¿sí? Es decir, los fármacos van a ser, en este caso, deben ser sustancias neutras, acá está la palabrita, o isotónicas. La administración vía parenteral, podemos hablar, miren, 90 grados
la intramuscular, la vía subcutánea 45 grados, la vía endovenosa 25 grados y la vía intradérmica entre 10 y 15 grados. ¿Sí? La vía subcutánea, por ejemplo, acá ahí está la Depo-Provera, tengo la insulina, este fármaco también que se utiliza en este caso para los problemas de diabetes, mellitus. Su velocidad de absorción es muy lenta, es lenta. ¿Qué cosa? Se reserva solamente, en este caso, para productos que no irriten los tejidos, para evitar la necrosis, y permite la administración eficaz de algunas hormonas. Como les dije, la Depo-Provera es un método anticonceptivo que se suele administrar para, en este caso, evitar la concepción. Está la insulina, entre otros fármacos. La vía intramuscular, su absorción es mucho más rápida que la subcutánea. Pero ojo, es menos dolorosa también, ¿sí? No se deben administrar sustancias irritantes, porque muchas veces van a necrosar también el tejido. Aquí tenemos las penicilinas, ¿no? Tenemos no solamente la penicilina, la gentamicina también, que suelen utilizarse para problemas de índole bacteriana en infecciones. La vía endovenosa es la vía más empleada, se utiliza en casos de emergencia, permite administrar con una administración continua de fármaco o de grandes volúmenes. Les dije, ¿hay absorción o no hay absorción? No hay absorción porque va directamente a sangre. Entonces, esta vía pues es muy utilizada a nivel intrahospitalario básicamente, ¿sí? Muy bien, entonces estamos viendo todo el papel hasta el momento, cómo es que el fármaco, por las distintas vías de administración, se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina. Si hablamos de eliminación, es importantísimo observar cómo les había mencionado, que el hígado permite la conversión hacia sustancias polares, es decir, más hidrofílicas, es decir, más hidrosolubles para poder llegar al riñón y de allí ser excretadas. Pero recuerden, el fármaco al llegar al hígado puede estar como fármaco propiamente dicho y se metaboliza en metabolitos inactivos. Esa es la forma más frecuente. Y luego esos inactivos son los que son más polares, son hidrosolubles y se excretan por el riñón. Pero el fármaco también puede, ojo, pasar a metabolito activo. O sea, la droga madre, el fármaco madre, puede llegar al hígado y generar metabolitos activos. Y estos siguen participando, siguen teniendo efecto. ¿Me dejo entender? Siguen teniendo efecto. Entonces también se da esa peculiaridad en los medicamentos. ¿Sí? Hay muchos fármacos. Por ejemplo, el diazepam puede tener, en este caso, generar metabolitos activos. El diazepam per se ya es un fármaco que genera el efecto ansiolítico, pero el metabolito activo también, ¿correcto? Y por otro lado tenemos también algunos otros más, algunos otros ejemplos que me gustaría que ustedes también puedan tener una tareita al respecto, ¿no? A ver, ¿cuáles son esos fármacos que pueden generar como fármaco metabolito inactivo, como fármaco metabolito activo? Y hay un tercer lugar, como profármacos, es decir, no tienen el efecto, pero en el hígado, ¿qué cosa sucede? En el hígado pasan a tener recién el efecto adecuado. Acá los vemos. Hay una fase 1 y una fase 2, ¿correcto? La fase 1 y la fase 2, estamos hablando del hígado propiamente dicho, citocromo P450, y el fármaco se conjuga al final, es decir, se vuelve más hidrofílico, más polar. El fármaco puede generar metabolitos inactivos, como puede generar metabolitos activos. Pero todos ellos en la fase 1 pasan a la fase 2 siempre para ser conjugados, ¿sí? Me van a averiguar cómo se conjugan los fármacos en la fase 2. Repito, ¿cómo se conjugan los fármacos en la fase 2? Me lo van a revisar, por favor. Entonces, finalmente, un fármaco siendo lipofílico pasa a ser eliminado siempre como hidrofílico, es decir, polar. La fase 1, por ende, en el hígado, participan los citocromo P450 básicamente, ¿sí? No olvidar ello. Y los citocromo P450 pues pueden ser 3A4, 2D6, 12-9, pero el mayor porcentaje es el CYP3A4, ¿correcto? Es el que está más presente
en el hígado y es el que biotransforma, metaboliza mucha mayor cantidad de medicamentos.